Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. ¿Cómo perdonar? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo perdonar? Y es que perdonar no es fácil. La verdad, tenemos que reconocer que perdonar no es fácil. Bueno, hay cosas fáciles de perdonar, pero también tenemos que decir que hay casos de casos y que existen ofensitas, ¿sí o no? ¿A cuántos les han hecho ofensitas? Yo creo que las ofensitas son fáciles de perdonar, aunque a veces estamos tan maltratados, tan heridos, tan chuecos por dentro, que a veces una ofensita nos parece una ofensota, ¿cierto? Y perdemos toda proporción. Pero existen ofensitas, existen ofensas y existen ofensotas. ¿Y cómo sé yo esto? Bueno, primero por mi experiencia personal, porque soy una persona vulnerable y expuesto como usted a las ofensas. A diario estamos expuestos a las ofensas, ¿sí o no? A diario, a diario. ¿Cuántos manejan carro aquí? Bueno. No falta el que se atraviese, ¿cierto? El que se atraviese, el que se mete así. Si a usted no le ha pasado, debe ser porque usted es el que se atraviesa, ¿cierto? Y no es cristiano manejando, pero bueno, hay ofensas, hay ofensas. Entonces, yo personalmente, continuamente, soy una persona expuesta a la ofensa, como cualquier otra persona, como usted que está ahí, ¿cierto? Entonces, a diario estamos expuestos. Entonces, sé que existen ofensitas, ofensas y ofensotas, porque he experimentado eso en mi vida y estoy expuesto todos los días a eso. Pero también lo sé porque soy consejero y continuamente estoy atendiendo consejerías, y me ha tocado escuchar muchas cosas tremendas. Me ha tocado escuchar ofensitas, ofensas y ofensotas, que a veces yo digo, uy, tremendo, yo quedo hasta perturbado. ¿Cómo hacer para perdonar semejantes cosas? ¿Cómo perdonar a alguien que se ha levantado y ha calumniado en contra suya o en contra mía? ¿Cómo perdonar a esas personas que lo único que quieren hacer es dañar nuestra imagen ante otros? ¿Cómo perdonar al violador de una hija y ese violador es de la familia? ¿Cómo perdonar a ese marido maltratador que le pega a su esposa o le pone los cachos o los cuernos? Y si me escuchan en otro país por la red, eso quiere decir que ha sido infiel, ¿cierto? ¿Cómo perdonar una infidelidad si las infidelidades son tan difíciles de perdonar? Eso en cuanto a los hombres maltratadores, pero ¿cómo perdonar a esa vieja maltratadora también, ¿cierto? Porque hay hermanas que son una belleza, ¿cierto? Que también le cascan a su esposo. ¿Cómo perdonar esas heridas? Hay más de una hermana que está diciendo, ay, sí, yo soy terrible, ¿cierto? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar esas ofensas? ¿Cómo perdonar a alguien que me ha tratado con injusticia? ¿Cómo perdonar al que me robó? ¿Cómo perdonar aún la injusticia de este país? La injusticia de los gobernantes.
¿Cómo perdonar a esos gobernantes que destierran a las personas de su tierra, como a los venezolanos? ¿Cómo perdonar a aquellos que fueron desterrados por la violencia, que le quitaron su predio, su finca, su tierra y lo sacaron para afuera? ¿Cómo perdonar eso? Aquí hay gente que haya sido sacada en los tiempos de la violencia, ¿sí? Mucha gente que salió, bueno, ya son ancianos, pero eso ha sido hace más de 60 años que eso sucede vez tras vez en nuestra nación. Gente desterrada. ¿Cómo perdonar semejantes cosas? ¿Cómo perdonar al asesino de un ser querido? ¿Cómo perdonar a ese papá que es un maltratador? ¿O cómo perdonar a ese papá que abandonó, que no le importó? ¿O esa mamá que abandonó y no le importó? ¿Cómo perdonar la infidelidad de un papá? ¿Cómo perdonar la infidelidad de una mamá? Estamos expuestos a las ofensas y a veces perdonar es complicado. ¿Cómo perdonar a esos jefes autoritarios, humillativos? A esos mandos medios que ganan igual que uno, pero se creen de otro nivel y humillan y se les olvida de dónde son y de qué están hechos. ¿Han visto gente así? Si no la han visto, tengan cuidado, que puede ser usted. Porque hay gente humillativa, hay gente arrogante, hay gente que mira a los demás inferiores a los demás y los tratan como cualquier cosa, sin justicia. ¿Cómo perdonar eso? ¿Cómo perdonar a ese compañero de trabajo que le hace la vida imposible? ¿Hay alguien que tenga algún compañero de trabajo que sea una yayita? Ay, más de uno: soy yo, pastor, ese soy yo. ¿Cierto? Nos enfrentamos a eso. Esa gente que es, uy, Dios mío, terrible, que son insoportables. ¿Sí se ha topado con esas personas? Esas personas que de verdad son un fastidio para el alma del ser humano. Hay gente que cree que su ministerio es joderle la vida a los demás. Hay gente así. ¿Cómo perdonar al hermano de la iglesia, dizque cristiano? ¿Cierto? Porque también entre hermanos cristianos nos ofendemos de muchas maneras. Y hay hermanos que tienen ese ministerio bien afinado para molestar a los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo perdonar todas esas cosas? ¿Sabe? Por no perdonar, por no otorgar el perdón, es que muchos están amargados. Por no perdonar, muchos están en los vicios, sumergidos en la depresión. Por no perdonar, muchos se han muerto. Entonces, ¿cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? Jesús enseñó mucho acerca del perdón. El cómo perdonar se lo voy a dejar para el final del servicio. Yo voy a tratar de que la palabra de Dios corra en esta mañana para que nos convenza a nosotros que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Es un beneficio no para el perdonado, sino para el que ofrece el perdón. La persona más beneficiada cuando perdona es uno mismo. Entonces voy a tratar de soltar la escritura para que la palabra de Dios pegue en el corazón, porque sé que perdonar es difícil, no es fácil. Algunos piensan que perdonar se le deja el tiempo. Eso me resbala y dejo ahí. Y muchos han sido ofendidos y nunca han tratado con la culpa, con el perdón, nunca han tratado con esa herida y simplemente dice: echémosle tierra y olvidémonos de eso, y dejan ahí, y eso es una herida cerrada en falso, porque su corazón se está llenando de basura,
Por eso digo que muchos, por no perdonar, viven amargados, viven en opresión, todo les parece maluco, ¿cierto? Porque no han otorgado el perdón. Jesús enseñó mucho acerca del perdón. Aún Dios nos enseña que este asunto del perdón es un asunto que hay que tratarlo todos los días. Alguien dice: ay, pastor, otra vez con ese tema del perdón. ¿Qué tema tan trillado en los púlpitos? Sí, es trillado. Y ¿sabe qué? Dios quiere que lo trillemos todos los días en oración. Porque en una ocasión uno de sus discípulos le preguntó: enséñanos a orar. Y él les enseñó a orar. Y les enseñó una estructura de oración. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Eso es una estructura de cómo orar. Tiempos donde hay adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay peticiones: venga tu reino, la petición más importante. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, ¿cierto? Y hay tiempo, en los tiempos de oración, donde podemos dedicarnos a nuestras peticiones y a nuestras necesidades físicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que si usted necesita esto, aquello, usted puede presentar esas oraciones. Pero hay un punto que debemos tratar todos los días en la oración, y es: perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 5. Vamos a mirarlo rápidamente. Mateo capítulo 6, perdón. No tengo el texto. Versículo 14, ¿será? 6, 6:14, 6:9, 6:9, devuélvete. Está enseñando a orar. Y dice en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, sigamos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, diga conmigo, porque yo también perdono a mis deudores. Pero después de que presenta toda la estructura, en el versículo 14 vuelve y trilla. Qué tema tan trillado. Y el que lo trilla aquí es Jesús, el Hijo de Dios. Porque es un tema que tenemos que tratar en nuestras vidas. Hemos declarado que este es el año de la liberación. Hemos dicho que debemos ser libres de maldiciones. Ya lo hemos predicado. Si no, mire las prédicas por la internet. Hemos dicho que debemos de ser libres del hechizo, que debemos ser, una cantidad de cosas de libertad. Y nosotros debemos ser libres de esa falta de perdón. De esa falta de perdón debemos ser libres, porque eso nos enferma, nos paraliza, nos obstaculiza nuestro destino en Dios, ¿cierto? Y en el versículo 14 él vuelve y trilla el asunto, es decir, lo enfatiza. Es la única parte de la estructura que está enseñando que la enfatiza. Versículo 14 dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, diga conmigo, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A mí me parece que esta última frase, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, es algo gravísimo. Si no perdonamos, ¿qué pasa? A mí me parece eso es algo gravísimo. ¿Y sabe por qué me parece tan grave? Porque puede arruinar nuestra vida eterna. Porque puede
arruinar nuestro destino eterno. Pastor, somos salvos por gracia, sí, pero se lo voy a demostrar por la palabra de Dios que este asunto es muy serio. Y si yo soy hijo de Dios, yo tendré que ponerme en línea con Dios para perdonar. Para perdonar. Pablo dijo: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo creo que estar en paz con los de afuera es más fácil que estar en paz con los de adentro, es decir, con la familia. Hay gente que no tiene paz en sus casas, en sus familias. ¿Sabe por qué? Porque no han perdonado. Porque es un tema difícil de tratar. Hay hermanas que literalmente están durmiendo con el enemigo y viceversa. O padres que están viviendo con el enemigo ahí, con sus hijos. Sus hijos se convierten en un calvario. O hay padres que para sus hijos se convierten en una deshonra. La Biblia dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces es difícil. Y Jesús aquí está enfatizando que hay que perdonar, porque si yo no perdono, olvídese. Aquí es contundente. Es contundente. Vuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará si nosotros no perdonamos. Así que la Biblia tiene muchísimo que decir acerca del concepto del perdón. Solo ahí en Mateo 5, 43, 48, Jesús insiste mucho en esto. Y solo le doy este pasaje. Bueno, ahorita tocamos otros, pero por ejemplo Jesús dijo a Pedro preguntando: ¿qué debo hacer cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le dice: no, 7 veces no, 70 veces 7. Eso quiere decir un estilo de vida. Eso quiere decir, hermanos, todos los días debemos estar dispuestos a perdonar. En el pasaje que les estoy, regáleme el pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mire lo que Jesús nos dice que debemos hacer. Dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo siguiente: pero yo les digo, Jesús, elevando la ley moral mucho más alta, ¿cierto? Amad a vuestros enemigos. ¿Hay alguien que tenga problema con este mandamiento? Es un problema, ¿cierto? Se necesita la presencia del Espíritu Santo para hacer esto. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué hace usted cuando alguien le mienta a la mamá? ¿Qué le dice usted? Botellita de Jerez. ¿Qué responde usted? Pues según el mandamiento de Jesús, es que usted tiene que bendecirlo. Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Entonces, cuando alguien le miente la madre a usted o se la recuerde, respóndale usted: veste, hijo de Dios, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Hijo de Dios, sí, hátelo ahí con esas palabras. No se vaya a igualar usted ahí triple Isaías, porque Isaías hay 3 escritos, ¿no? De Isaías. Tripto Isaías. Bueno, chistes bobos, olvídense de los chistes bobos. Yo tengo derecho a decir 3 chistes bobos por culto. Aquí está diciendo que debemos bendecir. Esto es complicado para nosotros, para nuestra naturaleza pecaminosa, pero si somos hijos de Dios, esto es lo que tenemos que hacer. No lo está diciendo un pastor, lo está diciendo Jesús. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué hay que hacer con los que nos aborrecen? Háganles bien, háganles bien. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, a ver qué dice.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que actúan de esta manera, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, y tenga cuidado porque hay hermanos que ni a los hermanos saludan, ¿sí? Entonces también a esos hay que perdonarlos. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y versículo 48 para cerrar aquí. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es decir, completos en Dios, para que seamos llamados hijos. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No vayan a pensar ustedes que alguien a ustedes se le levante y usted se agarra con ella, va a decir, ay, ese es un hijo de Dios. No, ese es un hijo del diablo, y es que cristiano. Mire cómo se enfrenta, mire cómo se agarra, pelea. Tremendo. Yo he visto hermanos terribles, que se van a puños y todo. Un día yo me encontré con un hermano así y me iba a pegar, y yo sí me le paré y lo hice correr, y no me alcanzó, gracias a Dios no me alcanzó. Los chistes bobos del pastor, van dos, me queda uno. Entonces Jesús tiene muchas cosas que decir, y la Biblia tiene mucho que decir. Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 4 de Efesios, versículo 32, Pablo está diciendo, mire, quítense de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, amargura. Y mire lo que dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y aquí no lo restriega en la cara, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto debe ser un motivador para perdonar. Esto nos ayuda a perdonar. ¿Cómo vamos a perdonar? Como Dios nos perdonó a nosotros. Buena pregunta, ¿cómo Dios nos perdonó? Y gracias a Dios que la Biblia tiene respuesta para esa pregunta, ¿cómo Dios nos perdona? Y quiero ir a Mateo, y ahí es donde me quiero detener un poquito. Mateo capítulo 18. Bueno, antes de ir allá quiero decirles que este tema del perdonar para el mundo no cristiano, para las personas que no conocen a Dios, y aún para muchos cristianos carnales que no quieren obedecer a la palabra de Dios, es un asunto de pura debilidad, es un asunto de tontería. ¿Usted es que es bobo? ¿Se la va a dejar montar? Mire lo que le hicieron y ahorita usted lo va a perdonar. Ahora usted va a orar por ellos. Mire lo que dice Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto, ¿qué es? Honra, es grandeza, no es debilidad. Según Dios, el perdonar es grandeza, es fortaleza, es poder, es una persona poderosa. Eso es según Dios, pero el mundo dice, eso es una estupidez, ¿cierto? Entonces miremos cómo es que Dios nos perdona a nosotros. Mateo capítulo 18, leamos desde el versículo 23 al 27, miremos cómo Jesús nos perdona, y esto tiene que ser un motivador para nosotros perdonar. Pregúntele a su hermano, ¿usted quiere perdonar? Entonces algunos empiezan como el chavo, sí perdono.
Sí, perdono. Pues yo espero que a partir de hoy esta palabra lo motive a usted tanto que usted pueda perdonar cualquier ofensa. Cualquier ofensa. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a, dos puntos. Ahí no dice 2 puntos, pero pongo 2 puntos, porque aquí el Señor va a dar una parábola. Va a enseñar con una comparación de lo que es el reino de Dios. Por lo tanto, aquí los personajes representan algo. Y entonces aquí nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Aquí el rey representa ¿a quién? A Dios. Y aquí los siervos representan a la humanidad, a su creación